Buenas tardes a todos. Hoy tenemos con nosotros a Mariano Fernández Urresti. Es una persona que ha venido desde Cantabria, pasando por el Escorial. Hemos ido allá a verle y nos le hemos traído para acá, para que lo podáis disfrutar hoy todos. Él, supongo que le conocéis la mayor parte de los que estáis aquí. Él es licenciado en Filosofía. En Historia. Bueno, es que lo de la filosofía me pega porque como cuando hablas pareces un filósofo total, un maestro en filosofía total, por eso se me ha escapado. Nos va a hablar hoy de una novela que tiene él que se llama Las violetas del Círculo Sherlock. A Fede le encanta la serie Holmes, hemos venido hablando todo el camino de Holmes. Y bueno, tiene muchos libros más. Hemos descubierto algunos libros hoy más hablando con él por el camino, como uno de Felipe II, ¿verdad? Sí. Que ya incluso hemos conspirado para hacer una próxima conferencia sobre Felipe II y el Escorial. Vale. Es muy facilón, o sea que va a aceptarlo ya con un año de antelación, como veréis. Y bueno, pues ahora ya os le dejo para que podamos disfrutar de Holmes, de la calle Baker Street. Y su modo de ver este personaje, que a mí cuando ya vi yo su conferencia, y además tengo su libro que no lo he leído pero lo tengo pendiente. ¿Fue ella la que se lo compró? Sí, se lo compré porque sabía que habíamos vendido uno. Conferencia me compré el libro y dije, para un verano de 5 días y relajada. Bueno, que ya no me enrollo más, os dejo con Mariano. Vale. Bueno, pues muchas gracias a Divulgadores del Misterio por creer que tengo algo interesante que contar y sobre todo gracias a vosotros por estar aquí, incómodos muchos de vosotros. Espero compensaros en la medida en que yo pueda y que paséis un rato divertido. También, bueno, esta novela, Las violetas del Círculo Sherlock, tuvo cierto éxito, se han editado en distintos formatos, he traído algunos en edición pequeñita, de bolsillo, que sé que me lo vais a quitar de las manos, al precio módico de 10 euros. Y ahora entramos a hablar de Sherlock. Bueno, para empezar, yo tengo que deciros que no vengo a dar una charla convencional. Yo vengo a inocular una pasión. Yo vengo a contagiar una enfermedad, o todavía más, vengo a generar una adicción. No, vengo a ejercer apostolado de una religión a la que pertenecemos miles de personas, millones desde finales del siglo XIX. Y lo que os propongo es que en este mundo tan absurdo, tan cruel a veces, tan sin sentido, hagamos un paréntesis que nos invite a jugar conmigo. Yo os voy a proponer entrar en el juego. Luego os explicaré qué es eso. Pero antes quiero dedicar la charla a una persona que no está. La última vez que la vi se perdía por las calles oscuras de Belgravia y yo no tuve el valor de seguirla. De modo que la charla es para Irene. Y dicho esto, os diré que probablemente en la literatura, en la historia de la literatura, haya 1, 2, 3, no creo que lleguen a 5, iconos que todos podamos identificar apenas veamos la silueta del personaje. Por eso, yo me encerré durante 2 años y medio con Sherlock, hasta que di a luz a esta criatura. Digo que son iconos porque todos identificamos a algunos de ellos. Podría añadir Drácula, mi venerado Drácula, Frankenstein, de Mary Shelley. ¿Cuántos más? Con que solo pongamos esta silueta los identificamos. ¿Cuántos más? ¿Es suficiente? Yo he encarnado a Sherlock Holmes hoy aquí. Gorrita exclusiva, una edición especial que se hizo cuando hace 1 año y pico se inauguró en Londres, en el Museo de Londres, una exposición titulada El hombre que nunca existió y que jamás morirá. De manera que va a estar aquí, ¿vale? Una gorra que jamás llevó, por otra parte, luego os explicaré. Todo comenzó cuando, bueno, realmente hay muchas posibilidades de comenzar esta historia. Para empezar, yo os diré que en el siglo XVI, el rabino Judah Leop se le atribuye la creación de un golem. ¿Qué era un golem? Una criatura hecha de barro
a la que, mediante encantamientos cabalísticos, se le concedió vida. Y como en el 2001, una odisea en el espacio, aquel ser efectivamente cobró vida propia y se sublevó. Decidió ir más allá de lo que le permitía su propio creador. En lugar de estar en Praga, en el siglo XVII, nos vamos a trasladar a Londres, en el siglo XIX, para hablar de otro golem, de otro ser que trascendió la voluntad de su propio creador, como luego os explicaré. Habría, decía, muchas maneras de comenzar esta historia, pero me parece que puede estar bien hacerlo con una referencia que Peter Costello en Conan Doyle Detective menciona. Realmente es una cita a propósito de cartas de Starbuck Letters, que escribió una serie de datos autobiográficos que escribió el propio Conan Doyle. Y para eso nos situaríamos a las 10 de la noche del 27 de marzo de 1885 en Portsmouth. Un joven médico de 25 años regresa a su casa y se encuentra con la sorpresa de que hay un policía aguardándole. Pregunta qué sucede y recibe la sorprendente noticia de que ha sido denunciado por asesinato. Aquel joven médico era Conan Doyle. Había tratado a un paciente, Jack Hawkins, con cloral para una meningitis. El cloral era, en efecto, un tratamiento adecuado, pero era un sedante peligroso. Y Conan Doyle, que era, como he dicho, un joven médico e inexperto, había también cometido un error burocrático a la hora de redactar el certificado de defunción del enfermo. Afortunadamente para él, otro colega médico, el doctor Like, testificó en favor de Doyle, explicó que el tratamiento había sido correcto, que no había habido ningún problema y que la denuncia carecía de fundamento, y Conan Doyle pues salió con bien de aquella situación, pero le dio por pensar que tal vez otras personas inocentes pudieran necesitar a alguien que pudiera sacarles de un enredo como aquel, por ejemplo, un detective. ¿Por qué construyó a ese personaje y lo afincó en Baker Street? No lo sabemos con certeza, tal vez porque él con asiduidad frecuentaba el Museo de Madame Tussauds, el Museo de los Horrores, que se encuentra precisamente cerca de allí. O tal vez porque leía con frecuencia a Edgar Allan Poe, genuflexión, quien ya en 1841 había publicado Los crímenes de la calle Morgue y había dado a luz a otra criatura literaria sorprendente, a Auguste Dupin, un extraordinario detective, aunque luego ya os comentaré, Sherlock le menospreciaba aparentemente. Pero Doyle, como he dicho, había leído con atención a aquel detective que tenía la capacidad de deducir tantas cosas y con una capacidad de observación extraordinaria. Niño, deja ya de joder con la pelota. Las obras de Poe inspiraron bastante, como digo, a Conan Doyle. El escarabajo de oro, por ejemplo, es sin duda una de ellas, donde Poe lleva a lo más excelso la utilización de criptogramas en una novela, y Doyle pues lo emplearía, por ejemplo, en la aventura de los monigotes, o también en el ritual Musgrave, por ejemplo. Pero también hubo otra fuente de inspiración, además de Poe, además del Museo de Madame Tussauds. Cuando nuestro hombre era estudiante de medicina, en Edimburgo tuvo un profesor llamado Joseph Bell, un profesor de anatomía, que tenía una extraordinaria capacidad de observación y de deducción. Os podía ver y deducir cualquier cosa. Sorprendente. Aquello también pudo sumarse a la construcción de este futuro golem literario. Este profesor, Joseph Bell, tenía un segundo apellido, que no os le digo ahora, sino más tarde, al final de la charla, para que comprendáis hasta qué punto Sherlock vive entre nosotros. De momento estoy hablando del rabino, entre comillas, del creador del golem. Después es cuando entraremos en el juego y solo hablaremos del personaje, solo hablaremos del golem. Doyle había nacido en Edimburgo el 22 de mayo de 1859, su padre era Charles, que era arquitecto, pero también coqueteaba con el alcoholismo, vamos a decirlo eufemísticamente, su madre Mary, luego os comentaré una cosa de ella.
estuvo, mientras fue estudiante de medicina, embarcado en un ballenero. Tuvo una vida un poco aventurera al principio. Contrajo matrimonio, este es el certificado de matrimonio, con la hermana de aquel paciente que había fallecido, porque Doyle se sintió bien atraído, desde luego, pero también responsable de ella, de alguna manera. Louise Hawkins, con la que estuvo casado hasta 1906. 9 años antes él había conocido a otra mujer, pero siempre respetó a la suya y la cuidó hasta el último momento, hasta que falleció. La segunda esposa, esa segunda mujer a la que él había conocido, que era 17 años menor que él, era Jean Leckie, que fue la que después le introdujo en el mundo del espiritismo. Pero si entraríamos a hablar del espiritismo y de Doyle, tendríamos que hablar de otra charla, habría que hablar de Houdini, y no va por ahí la conferencia, porque el rabino no nos interesa su criatura. Doyle fue nombrado Sir Arthur Conan Doyle en 1902. En 1904 formó con otros médicos, abogados, el Club de los Crímenes. Estuvieron investigando los crímenes de Jack el Destripador, por ejemplo, o la misteriosa desaparición durante 11 días de Agatha Christie. Paréntesis publicitario, tenéis que leer Agatha escribía con sangre, es una novela buenísima. Agatha desapareció en 1926 durante 11 días y uno de los que lo investigó fue Arthur Conan Doyle, que echó mano precisamente de un vidente, de un medium, para tratar de localizar a la escritora. Pero desde 1890 comenzaron a llegar cartas a Conan Doyle, cartas que siguen llegando hoy. Señores, están llegando cartas al 221 de Baker Street solicitando la ayuda del señor Holmes. Cartas como esta, de 1898, comenzaron a llegar una y otra vez, muchas, a sacos. El golem comenzaba a cobrar vida. Nunca existió el 221B en Baker Street. Cuando Doyle ideó al personaje y a las habitaciones de la señora Hudson, se lo inventó. Lo que sucede es que cuando se renumeró la calle, sí que hubo un 221B que fue propiedad de la Abbey National Building Society, y tuvieron que crear un secretariado para despachar la correspondencia que llegaba a nombre de Sherlock Holmes. Desde 1990 existe un museo dedicado a Sherlock Holmes. Abajo hay una tienda de souvenirs, que es donde al menos se compraban las entradas para poder acceder a los 17 peldaños que llevan a las habitaciones de la señora Hudson. Y entonces, como os decía, nuestro hombre, Conan Doyle, decidió escribir una novelita donde apareciera un detective que pudiera salvarle el pellejo a cualquier inocente. Una novela que se tituló Estudio en Escarlata, y que, este es un borrador, en los protagonistas se iban a llamar Sheriford Holmes y Ormond Sacker. Más tarde serían Sherlock Holmes y John James Watson. Vivirían en el 221B Upper Baker Street. Después lo cambió al 221B solamente. Estudio en Escarlata se publicó a cambio de 25 libras en Beaton's Christmas, una revista, y pasó sin pena ni gloria. Sí llamó la atención del representante en Inglaterra de una revista norteamericana, Lippincott's Magazine, que se había fijado en este autor y en otro, no sé si habrán oído hablar de él, un tal Oscar Wilde, un tipo que había escrito, nada, una tontería, el retrato de Dorian Gray. Y cenó con ambos y solicitó, en el caso de nuestro personaje, otra novela. Una novela que se tituló El signo de los cuatro, que tuvo el mismo éxito que la anterior, ninguno. Pero había un periodista llamado George Newnes, que descubrió, o tuvo la intuición de que detrás de aquel detective podía haber un filón. Pero había que cambiar el sentido de la literatura, había que cambiar el modelo, la estructura de los relatos. Y le propuso a Conan Doyle escribir cuentos cortos, en lugar de novelas. Cuentos que pudiera publicar en esta revista, en Strand Magazine, que es donde saldrían todas las publicaciones posteriores de Sherlock. Era una revista popular, dirigida a barrios obreros, donde se contaba siempre
un par de cuentos y llevaban una ilustración por página. Le pagaron 30 guineas por el primero de los cuentos, que se tituló, luego hablaremos de él, se tituló Escándalo en Bohemia, y el éxito fue clamoroso, tanto que a la 7ª entrega Conan Doyle pidió más dinero y se lo dieron. Así se fueron construyendo con el paso del tiempo, salían en fascículos, para que nos entendamos, y a final de año se reunían en un libro. Finalmente se reunieron los 60 relatos, que son los textos sagrados de esta religión a la que yo me presento como apóstol. Prácticamente la única en la que creo. Estudio en escarlata, El signo de los 4, Las aventuras de Sherlock Holmes. Estudio y El signo son novelas. Las memorias de Sherlock Holmes son grupos de relatos de estos. El sabueso de los Baskerville, luego comentaremos algo, novela. El regreso de Sherlock Holmes. El valle del terror, novela. El último saludo y finalmente El archivo. Tras la muerte de Conan Doyle se publicaron otros pastiches porque la familia lo autorizó y llegó un momento en que había cierta confusión, no se sabía muy bien cuál era el que había escrito Doyle y cuál no. Realmente, nuestro personaje investigó alrededor de 300, tal vez más, 300 casos, pero solo conocemos, se narran 60. ¿Por qué? Pues bueno, Watson lo explica, porque había gente importante implicada en algún caso, porque se había prometido discreción, y por tanto no se contaban muchas de las aventuras, aunque sí se refieren a ellas de pasada. De hecho, el propio Holmes había resuelto 14 casos antes de encontrarse con Watson, aunque solo conocemos el Gloria Scott, la corbeta Gloria Scott, que fue el primero, y el ritual Musgrave. Vamos a entrar en el juego. A partir de este instante es muy probable que ustedes comprendan hasta qué extremo estamos locos, los sherlockianos o los holmesianos. Watson, de esos 60 relatos, Watson escribe 56. 2 los cuenta Holmes en primera persona. El soldado de la piel descolorida y la aventura de la melena de león. 1, el último saludo, lo escribe Mycroft. Luego hablaré de él. Y nos queda un relato. ¿Quién escribió el otro relato? Hay cierta polémica. Al parecer, un tal Conan Doyle pudo haber escrito La piedra de Mazarino, pero no estamos muy seguros. Y vosotros preguntaréis, ¿pero qué dice este tío? Quiero deciros que igual que el golem de barro del siglo XVII, el golem de letras cobró vida propia. Y los mismos que escribían y escriben a Holmes, creemos que los relatos, y aquí empieza el juego, vamos a ir saliendo de la realidad ordinaria, burda y estúpida que nos rodea, a este mundo maravilloso donde siempre es 1887. Creemos que los relatos los escribieron Watson, Holmes y Mycroft, y que el agente literario de Watson fue Conan Doyle. No tuvo otra participación en todo esto. De hecho, el propio Conan Doyle, pobre de él, intentó escribir cosas más, entre comillas, serias. La Compañía Blanca, Las aventuras del brigadier Gerard, no vendió una mierda. De manera que, como luego os explicaré, decidió matar a su criatura. Y ahora imaginaros, la sede de Strand Magazine, manifestaciones, gente exigiendo el regreso de Sherlock Holmes. La madre de Conan Doyle dejó de hablar a su hijo. No te volveré a hablar en tanto no resucites al señor Holmes. Todo el mundo se echó a la calle. Luego os contaré. El golem había derrotado a su creador. ¿Cómo comienzan las historias? Las historias generalmente comienzan con una introducción, no muy larga, por parte del narrador, que normalmente escribe unos años después de aquello que va a contar. Los narradores, obviamente, como ya os he dicho, son Holmes, Mycroft y Watson, sobre todo este último. Ahí sí que se dan algunos datos de las características y peculiaridades de la personalidad de Sherlock o del propio Watson. Llega un cliente o clienta y hay los preliminares del caso. A la primera de cambio, Sherlock o la radiografía, solo si le interesa el caso, solo si cree que hay verdad en él, aceptará.
No sabemos los honorarios de Sherlock Holmes. Hay quien ha calculado que serían alrededor de unos 100, 120 euros por caso, pero no está muy claro. Lo único que sabemos es que la reina Victoria sí le paga con un alfiler de corbata en el caso de la aventura del Bruce de Partington, pero más allá de eso desconocemos los honorarios. Normalmente, Watson o Lestrade, si está allí, hilvanan una teoría, y rápido, hola Loren, ¿qué tal? Hilvanan una teoría que generalmente Sherlock echa por tierra al instante. Después comienza la investigación propiamente dicha, en el lugar de los hechos, luego el momento de reflexión en Baker Street y finalmente la traca final donde Sherlock obnubila a todo el mundo, ¿no? Debo deciros, para vuestra decepción, que nunca dijo Elemental mi querido Watson. Sí es cierto que dijo Elemental en La aventura del hombre encorvado y también en El sabueso de los Baskerville, y en El sabueso dice también querido Watson, pero por separado, nunca juntos. Más bien es en el cine donde está el origen de esa expresión. Lo mismo que la pipa era recta, no curva, sino que comenzó a ser curva porque el primer actor que interpretó a Sherlock en el teatro, William Gillett, la utilizó, entre otras cosas porque decían que así se le veía mejor la cara. Con una pipa recta le tapaba parte del rostro. La gorra que os he traído aquí, después de haber exhumado el cadáver, ya veremos si hay cadáver. La gorra que os he traído nunca la utilizó. Es cierto que en la aventura de Boscombe Valley se menciona una gorra de paño, pero fue Sidney Paget, el ilustrador, el que cometió el error de identificar esa gorra como una gorra de cazador y así se quedó, para siempre. Nuestro hombre, ese golem literario, tiene vida propia, he dicho, y obviamente tiene su propia biografía. Hay biógrafos extraordinarios, no dejéis de leer Sherlock Holmes de Baker Street, de Baring Gould, pero hay otros. Entre todos ellos hemos construido, o han construido, perdón, este juego al que yo os propongo jugar toda esta tarde, o todo este rato, o toda vuestra vida probablemente. Debéis de saber que Sherlock, su nombre real es William Sherlock Scott Holmes, que nació en 1854 en Yorkshire, que era hijo de Siger Holmes y de Violet Sherryford, y que tenía dos hermanos. Él era el más pequeño y el más tonto de los tres. Sherryford había nacido 9 años antes y Mycroft, del que luego os hablaré, había nacido 7 años antes que él. Viajaron cuando era Sherlock niño por toda Europa. Eran parientes de unos artistas franceses, los Vernet. Estuvieron en Suiza, en Francia. Cuando Sherlock tiene 10 años, regresan a Inglaterra. Los dos hermanos mayores ingresan en Oxford y él en un internado. En 1872, cuando tiene 18 años, le asignan un tutor personal durante un tiempo. Un tutor. Alto, delgado, hombros encorvados, frente despejada, muy bien afeitado, de hombros caídos, pelo gris, un extraordinario matemático que solo tenía 26 años cuando le asignaron, según esta biografía a la que hemos ido a parar por este encantamiento al que yo os estoy sometiendo esta tarde, que se llamaba James Moriarty. Sherlock, después de aquel verano, ingresó en Oxford, en la universidad, y dado su extraordinaria personalidad, tan diferente, tan superior a todos, lo que le hacía sentirse tan solo, no tuvo amigos. Apenas uno, en el segundo año de universidad, Victor Trevor. Victor tenía un Bull Terrier. El Bull Terrier mordió a Sherlock en una pierna, lo cual provocó que Sherlock tuviera que estar durante unos días en cama. Y entonces Victor le visitaba, y fíjate, hizo un amigo, Victor Trevor. Victor Trevor le invitó a pasar el verano en Norfolk, en la casa familiar, y allí, aunque podemos decir que fracasó, vivió su primera aventura y su primera investigación, la aventura de la corbeta Gloria Scott. El padre de Victor Trevor, viendo la capacidad que tenía aquel muchacho,
le recomendó que se dedicara profesionalmente a eso, a ser detective. Y en la primavera de 1877, cuando tenía 23 años, contraviniendo la voluntad de su padre, que era antiguo militar, se instaló en Montague Street, que es una calle que está detrás del Museo Británico, y se hizo el primer detective consultor del mundo, el mejor, el más grande, Dios. Todavía nadie lo sabía, seguramente él sí. Y le dio por estudiar en el Museo Británico. ¿Qué estudiaba? Según nos dice Watson en el estudio en Escarlata, los conocimientos de Sherlock eran muy peculiares. De literatura no tenía ni idea. De astronomía al cero, hasta el extremo de que desconocía que la Tierra girara alrededor del Sol. No sabía nada de filosofía. De política eran desiguales sus conocimientos. Algo sabía. De botánica y de geología, algo. Sobre todo de venenos y sobre todo de clases de tierras. Sabía mucho, muchísimo de química y sobre todo también sabía mucho de anatomía, pero de lo que más sabía era de la historia criminal de Inglaterra. Lo sabía todo. A eso se dedicó en esos años en el Museo Británico. Porque él entendía que el cerebro es como un ático, o como un piso, o como una habitación. No puedes llenarle de cosas si muchas de ellas son inservibles. ¿Para qué le importaba a él si el Sol o la Tierra giraban alrededor el uno del otro? Le importaba mucho más saber qué tipo de tierra podía encontrar en los zapatos de un posible criminal, por ejemplo. Sherlock lee a Poe, aunque ya he dicho que tiene una concepción un poco, en fin, despectiva de Auguste Dupin. Él mismo escribe algunas monografías sobre las clases de tabaco, sobre las huellas y sobre tipos de tierra, y también cosas similares, sobre algo que tenga que ver siempre con aquello que realmente era su profesión. En La aventura de la caja de cartón, sabemos, por esa aventura, sabemos que un día, paseando por Tottenham Court Road, entró en una casa, vio una curiosa tienda de un judío, entró en ella, y para su sorpresa encontró un Stradivarius por solo 55 chelines y lo compró. Sherlock y su violín. Era un especialista en Baritsu, que es un arte marcial, era un buen púgil y un excelente esgrimista, tanto de palo como de espada. También era, según esta biografía a la que hemos ido a parar, un gran actor, un actor de hecho shakespeariano. Hizo una gira con la compañía shakespeariana Sassanov por Estados Unidos, con el nombre de William Scott. Recordad que se llamaba Sherlock William Sherlock Scott Holmes. Y regresó de aquella gira. Bueno, esto lo utilizaría después mucho en sus aventuras como detective, la capacidad para disfrazarse, ¿no? Regresó de aquella gira a Londres en el verano de 1880. Ese mismo día, el 27 de julio, se producía en Afganistán, tenía lugar en Afganistán una batalla, la batalla de Maiwand. No podía imaginar Sherlock hasta qué punto aquella batalla iba a tener que ver con él, pero ahora enseguida os lo explico. ¿Cómo era Sherlock Holmes físicamente? Peter Cushing, probablemente uno de los mejores Sherlock del cine, lo encarnaba bastante bien, creo yo. Alto, ojos grises, pelo castaño ligeramente ondulado, largo, un poco largo, nariz prominente, labios finos, frente alta, cejas fuertes. ¿Y cómo era psíquicamente? Porque es todavía mucho más interesante. Benedict Cumberbatch lo borda, en mi opinión. Fascina porque es un héroe, pero no es un héroe al uso. Tiene una enorme inteligencia, ya lo sabemos, pero es muy imperfecto, y eso es lo que, en mi opinión, le hace más creíble. Es altivo, es soberbio, y al mismo tiempo es generoso, es depresivo, consume cocaína disuelta al 7% cuando no tiene un caso que llevarse al cerebro. El mundo le tiene que parecer absolutamente gris, más en Londres, y toda la gente que le rodea era gente demasiado vulgar. Pensad en eso, pensad en su soledad. Desordenado,
guardaba el tabaco en una babucha persa, clavaba la correspondencia que recibía con un cuchillo en la repisa de la chimenea. A ver. Vamos hacia atrás, vamos hacia atrás, vamos hacia atrás. Aquí estamos. La babucha persa. Y aquí clavaba la correspondencia. Disparaba con frecuencia sobre la pared con su revólver. ¡Epa! Que me pasé. Formando las letras VR, no es Reina Victoria, sino Veritas Regina, la verdad reina. Imaginaros la pobre señora Watson con un inquilino que dispara sobre la pared. Y eso no era lo peor eran sus experimentos químicos y todas las demás cosas extrañas que hacía. Pero he dicho que a mí me encanta, me apasiona por su imperfección. Hay un diálogo en la serie Holmes entre él y Moriarty, que es lo más. Moriarty le dice: «Bah, eres vulgar, estás del lado de los ángeles». Y Sherlock responde: «Puede que esté del lado de los ángeles, pero no pienses ni por un segundo que soy uno de ellos». Señores, si ustedes no lloran con esto, ¿con qué lloran ustedes? Infringe la ley si es preciso. Su desprecio por la cultura o la educación victoriana es enorme. Y tiene un talón de Aquiles del que luego les voy a hablar. John James Watson. Aquí tenemos al actor Nigel Bruce interpretándolo. Había nacido en Hampshire y era 2 años mayor que Sherlock. Había estudiado medicina en Londres y en noviembre de 1878 se inscribe como médico cirujano en el 5º Batallón de Fusileros de Northumberland y marcha a Afganistán. Y es herido el 27 de julio en la batalla de Maiwand, esa que decía yo que iba a unir a 2 personas que no se conocían. Es herido, ¿dónde? Bueno, aquí hay un error de Watson, porque en un lado dice que fue herido en el hombro y en otra ocasión menciona que fue herido en la pierna. En la serie Sherlock, Martin Freeman, que borda a Watson, es herido en la pierna en Afganistán, porque en el siglo XXI también hay guerra en Afganistán. Tenía Watson 2 problemas. Uno, que la pensión que le dieron era escasa, y el otro, que tenía una adicción por 2 cosas: por el juego y por las faldas. Perseguía todo lo que se moviera. Lo que me hace reírme cuando hablan de la supuesta homosexualidad de Sherlock y de Watson. Realmente, como ahora os contaré, su vida está regida por los 3 matrimonios de Watson. De manera que llega Watson en enero de 1881 licenciado con 4 perras de pensión y con una afición al juego desbordante, y no tiene dinero para mantenerse en Londres, y entonces, casualmente, como leemos en Estudio en Escarlata, encuentra a un amigo que le dice que conoce a otra persona que también está buscando piso y que tal vez pudieran compartirlo, aunque le advierte: es un hombre un poco extraño. Y va el bueno de Watson al Hospital San Bartholomew de Londres y encuentra a un tipo que está haciendo un experimento químico con sangre y que nada más verle le radiografía. No le dice de qué color son los calzoncillos por poco y queda asombrado. Aquí tenemos a Basil Rathbone haciendo de Holmes y a Nigel Bruce, otra vez de Sherlock. Desde enero de 1881 hasta el 4 de marzo de ese mismo año, Watson convive con una persona que no sabe a qué se dedica. Es un tipo que se acuesta pronto, amanece temprano, hace experimentos químicos muy extraños. De vez en cuando un tipo con cara de hurón viene a consultarle cosas, un tal Lestrade, pero no sabe de qué va la vaina. Y tampoco se atreve a preguntárselo. 3 meses viviendo con un desconocido que hace cosas tan raras como las que ya os dije: disparar sobre la pared, haciendo las letras VR, en fin, un lío. ¿Hasta qué punto Watson y Doyle, es que este hombre no pinta nada aquí casi, me molesta, tenían algo en común? Pues hombre, eran médicos los dos. Sus primeras mujeres, como ahora os contaré, bueno, ya de él ya os he dicho, pero os diré de Watson, mueren. Son escritores. Watson escribe bien, aunque Sherlock siempre se burla de su estilo.
Watson, ya os he dicho, es mujeriego. Watson existió. El otro no lo sé. Watson tenía su habitación. La podéis visitar. Watson es real. Doyle, he oído hablar de él, pero no tengo muy claro que hubiera existido. Watson era valiente, recibe un disparo cuando ese disparo iba destinado a Sherlock. Es generoso. Es un hombre de principios y Sherlock no. O tiene los suyos. Por eso me gusta. El primer periodo de vida en común de ambos es desde enero, en que se conocen, de 1881, hasta que Watson se casa por primera vez el 1 de noviembre del 86. Como os he dicho, Sherlock ya había resuelto 14 casos antes de conocerse, aunque solo conocemos el caso de Gloria Scott y el ritual Musgrave. En este periodo, que os acabo de mencionar, resuelven 14 casos, pero solo son narrados por Watson 5, por razones de discreción que ya os comenté antes. De entre todos ellos, os citaré solamente Estudio en Escarlata, porque es el primero. Vosotros diréis, bueno, pero si esa es la historia que primero que escribió el tal Doyle y que no tuvo ningún éxito. Sí, pero ¿y a mí qué me importa? Yo estoy hablando de la historia y la biografía de este personaje que cobró vida propia, y contaré algunos de los casos en función de esa biografía, no en función del año en que fueron escritos por Watson, claro. Se conocieron cuando tenían 29 y 27 años, respectivamente, y como os he dicho antes, desde enero hasta marzo, Watson no sabe a qué se dedica su compañero. Y un día está leyendo Watson el periódico y dice, fíjate, Holmes, aquí hay un tipo, porque el artículo estaba sin firmar, hay un tipo que dice que con la observación, si eres suficientemente perspicaz, puedes descubrir muchas cosas de la vida de una persona. ¿Quién habrá sido el estúpido que ha escrito esto? Entonces Holmes le dice, he sido yo. Y le revela que es detective, y de inmediato se embarca en el primero de los casos que van a investigar juntos, y el primero de los que después, años más tarde, escribirá Watson, que es Estudio en Escarlata. Finalmente, como os he dicho, el primer periodo acaba cuando Watson se casa por primera vez con Constance Adams. Iglesia de St. George, Hanover Square. Se van a vivir a Kensington. Holmes queda solo en Baker Street y el otro comienza a trabajar otra vez como médico. Estudio en Escarlata, como os decía. ¿Qué hace Holmes solo? Lo mismo que acompañado, investigar. Ellos siguen en contacto. De hecho, en el siguiente periodo, entre 1886 y finales del 87, en que Watson enviuda, resuelven juntos 26 casos, pero solo conocemos 8. De esos 8, os voy a mencionar solo 2. ¿Os estáis aburriendo? No. Vale, menos mal. El primero que os voy a mencionar es muy importante. Es muy importante. Duró solo 3 días, desde un viernes 20 de mayo de 1887 hasta el domingo 22 de mayo, perdón. Y es muy emocionante. Aquí están. Es muy emocionante, se titula Escándalo en Bohemia. ¿Por qué es emocionante y por qué es importante? Pues porque Sherlock es derrotado o se deja derrotar. Eso lo dejo a vuestra decisión cuando leáis, porque tenéis que leerle. Bueno, primero mi novela, luego ya Escándalo en Bohemia. Porque hay una timadora, nacida en Trenton, en Nueva Jersey, Clara Stephen, actriz, cantante y timadora. Y es la gran protagonista de esa novela. Es la mujer. Lara Pulver en la serie lo borda. Adaptada al siglo XXI, la convierten en una dominatrix, lo cual te da para imaginar lo que te dé la gana. Y lo borda. Ella, escribe Watson, ella eclipsa y domina todo su sexo a ojos de Sherlock Holmes. ¿Se enamoró Holmes? El amor sería, dice Watson, para Holmes, algo así como un grano de arena en un reloj de precisión. Pero algo ocurrió entre ellos. Odiaba a Sherlock la vida social, nunca hablaba de sus relaciones, y sin embargo, lo único que conservará de Escándalo en Bohemia es una fotografía
de aquella a la que en el resto de las demás historias, cuando la nombren, lo harán como la mujer. Y derrota a Holmes con sus propias armas, con un disfraz. Hay una escena en esta serie entre Benedict Cumberbatch, Holmes, y ella, entre Laura Pulver, en la que precisamente Sherlock habla de ese disfraz, y hay un juego muy interesante de palabras que solamente los que estamos excesivamente locos como yo podemos llegar a valorar probablemente. Es una lectura esotérica y otros se quedarán en la exotérica con X. Cuando ella se va, desaparece, como la Irene de Escándalo en Belgravia que yo comenté al principio de la charla, Holmes cae con más asiduidad en el consumo de cocaína disuelta al 7%, y para colmo, en diciembre de 1887 fallece Constance Adams, que es la primera esposa de Watson, y de esa manera va a comenzar el segundo periodo de vida juntos, entre enero del 88 y 1 de mayo del 89. Y aquí destacaré dos casos. Uno es el intérprete griego. Estamos en el 12 de septiembre de 1888, han pasado 9 años de vida en común, y Watson desconocía que Sherlock tuviera un hermano. Pero lo conoce en esta historia que tenéis que leer porque es deliciosa. Hay el momento en el que Watson asiste al encuentro de los dos hermanos, o más bien se lo presenta a Sherlock. Aquí tenemos al actor Mark Gatiss, que interpreta a Mycroft Holmes en esta serie, que es delirante, porque compiten los dos en ver cuál es capaz de deducir más cosas de una persona en un club en el que se reúnen. Un club que es el más raro, más excéntrico de todo Londres, es el Club Diógenes. Allí se dan cita a los hombres más antisociales de Londres. Tal es así que allí nadie habla, es decir, está prohibido hablar. Y ahí es donde Mycroft Holmes pasa el tiempo, allí y en su lugar de trabajo, que ahora os voy a comentar. Pero antes, os he mencionado al principio que había otro hermano, Sherringford Holmes. En la serie resuelven la historia con una hermana que está recluida en un lugar al que llaman Sherringford. Ahora ya tenéis el guiño. Y el nombre de la hermana, Aureus, Viento del Este, os lo voy a explicar al final de la charla. Casi será lo último que escuchéis. ¿Por qué Viento del Este? Sherringford es mejor que Mycroft y mejor que Holmes. Ser más inteligente que Mycroft era prácticamente imposible. Mycroft había estudiado economía y política en Oxford y era para que nos entendamos, el jefe del jefe de James Bond, del MI5. Más bien es el hombre que dirige Inglaterra de la mano de la reina Victoria. Y vive en Pall Mall. Y solo se mueve de Pall Mall a Whitehall, donde trabaja. Un recorrido de 10 minutos. Dice Sherlock, si Mycroft se saliera de ese itinerario sería tan extraordinario como si un asteroide abandonara su órbita. Es de costumbres fijas, alto, elegante, un hombre victoriano, al uso, y como os he dicho, pasaban ya 7 años de convivencia entre Watson y Sherlock y no conocía que existiera Mycroft. Tenéis que leer El intérprete griego. Y el segundo caso importante de este periodo, bueno, hay muchos, para mí todos son importantes y todos son bonitos, pero más popular, por decirlo de alguna manera, y este especialmente porque vendió como churros en aquel momento en Inglaterra, es uno que se desarrolla entre el 25 de septiembre de 1888 y el sábado 30 de octubre de ese mismo año, del 88. Se titulaba El sabueso de los Baskerville. ¿Por qué es importante? ¿Porque vendió mucho? Sí, pero aquí hay una polémica que yo quiero avivar hoy. Teniendo en cuenta que os he dicho que este caso se resuelve en el páramo de Dartmoor, a donde yo en mi peregrinaje fui a parar. Sí,
como los islámicos van a la Meca una vez en su vida, los devotos acudimos a los santos lugares al menos una vez en la vida. Se desarrolla en el páramo de Dartmoor, como he dicho, entre el 25 de septiembre y el 30 de octubre de 1888. Fijaros en el año, fijaros en el momento. Estamos en el otoño del terror. El 31 de agosto, Mary Ann Nichols, una prostituta que vivía en Whitechapel, ha sido degollada y eviscerada en un callejón llamado Books Row, ahora Durbar Street. El 8 de septiembre, Annie Chapman había corrido la misma suerte en Hanbury Street, en un patio. El 30 de septiembre, el doble evento de Jack, Elizabeth Stride en Dudfield Yard y Catherine Eddowes en Mitre Square. Y finalmente, el 9 de noviembre, Mary Kelly en el 13 de Millscourt. Y vosotros os preguntaréis, si Sherlock es un personaje real, ¿qué coño hacía en el páramo de Dartmoor cuando en Londres estaba ocurriendo esto? ¿Acaso no investigó a Jack? Pues claro, claro que lo investigó. Leed cómo comienza el sabueso de los Baskerville. Durante un tiempo Sherlock no está. Está Watson. Watson escribe cartas a Sherlock. Sherlock le dice, permaneceré en Londres. Más tarde sabemos que estuvo escondido en una cueva, pero no sabemos si estuvo todo el rato escondido o estuvo investigando a Jack el Destripador. ¿Lo descubrió? Ah. ¿Quién dice que Sherlock no investigó a Jack? El 1 de mayo del 89, Watson se casa con Mary Morstan. En la serie, Amanda Abbington, en la serie de Sherlock. Y se vuelve a ir a vivir con ella, bueno, con su mujer, lógicamente, y Sherlock queda solo. Entramos en el tercer periodo, o segundo periodo de soledad de Sherlock. Y llegamos a un momento muy, muy importante. Muy importante. Quedan 2 o 3 momentos importantes antes de que me apaleéis. Voy a retrasar esos 2 momentos para... Sí, contra más tarde a lo mejor en el aburrimiento tenéis menos fuerza. Entre mayo del 89 y diciembre del 1891, Sherlock vive solo. Resuelven, no obstante, juntos 24 casos, pero conocemos 10. Nos interesa solo, bueno, nos interesan todos, pero nos interesa especialmente este. Este es el caso más diseccionado, estudiado, analizado, destripado por los exégetas. Esta es la carátula de una adaptación, el problema final. Con extrema, dice Watson, con extrema tristeza tomo hoy mi pluma para escribir estas últimas palabras. Escribe esto 2 años después de los hechos que narra. Por aquel entonces, Sherlock y Watson se veían menos. Por eso fue sorprendente que el 24 de abril de 1891 Sherlock aporrease la puerta de Watson. La esposa de Watson, Mary, no estaba, y le explica apresuradamente que ha sido víctima en el camino de varios atentados que están a punto de matarlo, pero él también está a punto de culminar, en colaboración con la policía, con Scotland Yard, una redada que iba a acabar con la banda criminal que realmente gobernaba Inglaterra, en los suburbios, o los bajos fondos, y también iba a atrapar a su jefe, a James Moriarty. Bueno, pero le propone que tienen que huir porque muy probablemente lo maten. De hecho, en el camino, se narran varios atentados. Y le dice que si es posible que le acompañe de inmediato a Victoria Station, cogen un tren y se piran en dirección a Europa. Por su parte, James Moriarty, Andrew Scott en la serie, no le va a dejar huir. Sale en busca de Sherlock Holmes o tras Sherlock Holmes. Catedrático, como os he dicho antes, de matemática, un tipo de buena familia, muy inteligente, la mente criminal, el Napoleón del crimen, la mente criminal más importante de Inglaterra, un tipo delgado, bien afeitado, alto, frente amplia y protuberante, y que tiene, ojo al dato, 2 hermanos que se llaman igual, James Moriarty. Y aquí hay cierta polémica, porque no sabemos si Sherlock se enfrentó contra los 3 o contra uno exactamente, pero ese uno alcanza a Sherlock Holmes. Le alcanza en Suiza, le alcanza en las cataratas de Reichenbach, donde si vais, este es el momento en el que, el pobre Watson está haciendo observaciones, porque luego Sherlock lo despide,
le engaña. Perdón, le engaña a Moriarty, le manda a ir al hotel y queda Sherlock solo. Y si vais a las cataratas de Reichenbach, para que veáis que no es un juego al uso, sino un juego real, hay una placa que nos dice que ahí murieron Sherlock Holmes y James Moriarty, y que todo ocurrió el 4 de mayo de 1891. Ambos se precipitan a las profundidades de la catarata y, al fin, el tipo ese que os he comentado, Conan Doyle, acaba con el tipo al que odiaba profundamente, porque no se lo podía quitar de encima, que era Sherlock Holmes. Sherlock tenía 37 años cuando muere, y es entonces cuando se produce lo que os decía antes, las manifestaciones, cuando la madre de Doyle reprende a su hijo, pero no os podéis hacer idea del nivel de escándalo que alcanzó aquello, porque ya no era Londres, ya no era Inglaterra, era el mundo entero. Todos los devotos de Sherlock Holmes, millones de personas, se dirigían airadamente a Strand Magazine exigiendo que Sherlock regresara a la vida, pero Doyle se mostraba reacio. Solo 7 años después cedió y escribió El sabueso de los Baskerville, pero como ya os he dicho, esa aventura es anterior, se sitúa cronológicamente ahora estamos en el mundo este ordinario, en el que escribe Doyle, pero en el nuestro, en el que siempre es 1887, en el que yo juego con vosotros, esa historia se ha producido antes, de manera que no cuenta, y para los devotos sherlockianos, holmesianos, aquello es una mierda, porque queremos a Sherlock vivo, y tú me estás contando una historia que pasó antes de que cayera por las cataratas de Reichenbach. No me vale, tío, le dicen, y exigen el regreso de Holmes. Y para colmo para el pobre Watson, su segunda esposa, Mary Morstan, fallece. En 6 meses ha perdido a su mejor amigo y a su mujer, de manera que con una depresión absoluta comienza a escribir el problema final. Pero 10 años después, 10 años aguantó Conan Doyle, con el inestimable apoyo de $5.000 y 500 libras inglesas, se publica La casa vacía. Regresamos a nuestro mundo, es en el que nos encontramos tan confortablemente, en Baker Street. Han pasado 3 años de la muerte de Sherlock Holmes, o de la supuesta muerte de Sherlock Holmes. Estamos en el 5 de abril de 94, 3 años después. Por aquel entonces había producido un extraño asesinato en Londres, en el 427 de Park Lane, y Watson, pues hombre, él con sus capacidades trataba también, casi por afición, desentrañar misterios como los que antes resolvía Holmes. Y estaba investigando a su manera aquel crimen cuando tropezó con un vendedor de libros de viejo, un señor muy anciano, al que le pidió disculpas porque le tiró los libros por el suelo. Su sorpresa, mayúscula, claro, fue cuando minutos después, en su casa, llaman a la puerta, abre y se encuentra a ese anciano, vendedor de libros, que de pronto se transforma, quitándose el disfraz, en Sherlock Holmes. ¿Es tan bonito? ¿Ustedes no lloran? ¿Dónde ha estado Sherlock en todo este tiempo? Se ha especulado con que probablemente trabajó al servicio de su hermano para el servicio británico de espionaje. Se ha comentado que es muy posible que se encontrara con la mujer en Sarajevo y en París concebieran un hijo. Se sabe, porque eso se menciona en alguno de los relatos, creo que en la propia Casa Vacía, que estuvo con el Dalai Lama o en África, en fin. ¿Qué importa dónde estuvo? Está vivo. Sherlock ha vuelto. Y comienzan la tercera y última parte de su vida juntos en Baker Street, desde 1894 a julio de 1902. Resuelven 50 casos, de los que conocemos 23, destacaré solo uno de ellos, la aventura de los planos del Bruce Partington. Primero porque, como os he dicho antes, la reina Victoria le paga con un alfiler de corbata, por vez primera vemos que cobra algo, y también porque aparece de nuevo Mycroft. A partir de ese momento, a partir del regreso, Holmes se muestra, si es posible, más sarcástico todavía con Watson, pero Watson le replica, ya no se calla tanto. También es cierto que Sherlock parece más humano, vamos a decirlo así, y conviven hasta que se produce el tercer y último matrimonio de Watson,
No tenemos claro cuál es la identidad de la tercera esposa de Watson. Hay disparidad de criterios. Pudo ser Violet Merville, Lady Frances Fairfax, esta yo creo que no, porque era muy mayor para él, y Grace Durban. Son todas personajes femeninos que han aparecido en los relatos. No es que yo las conociera personalmente, pero casi. Se casa y se van a vivir a Queen Street y ya nunca regresará a Baker Street. Sherlock quedará solo. Y es entonces, bueno, aquí les tenemos por última vez juntos, es entonces cuando en septiembre de 1903 Sherlock recibe una noticia, siempre en la biografía maldita de este mundo fantástico en el que hemos venido a parar. Ese mundo fuera de toda conversación y no puesto en mapa, como decían los cronistas colombinos. Este mundo maravilloso. Y ese día recibe un telegrama en el que le comunican que Irene Adler ha muerto. Y Sherlock desciende por última vez los 17 peldaños de Baker Street y nunca regresará. Tiene 49 años. Y se instala aquí, donde comienza mi novela, justo ahí. Cumberhaven, en Sussex, los acantilados blancos de tiza en Inglaterra. Se instala en una casa que se llama El Refugio, se dedica a la apicultura, pero todavía resolverá 3 casos, de los que conocemos solo 2. La aventura de la melena del león, que la cuenta él mismo, en primera persona, y El último saludo, que escribe Mycroft. Es el periodo de las guerras mundiales. Sherlock trabaja como espía al servicio de Su Majestad, por orden o bajo la supervisión de su hermano Mycroft. Watson ha regresado al ejército. En ese periodo Sherlock escribe el manual práctico del apicultor. Y en El último saludo Ian McKellen hace Mr. Holmes. Y si ustedes no han llorado viendo esta película es que no son humanos. Es el momento de hacer balance, de mirar hacia atrás, de recordar, como se recuerda en El último saludo, a los casos que has resuelto, a los criminales que has detenido, a Moriarty, a Sebastian Moran. Y hay mención a un único caso de todos. Al único que se cita en El último saludo es Escándalo en Bohemia. Por algo será. Dice esta biografía que el 24 de julio de 1929 muere Watson, que el 19 de noviembre de 1946 muere Mycroft y que el domingo 6 de enero de 1957, con 103 años, dicen que murió Sherlock Holmes. Pero, ¿cómo puede morir el hombre que nunca vivió? ¿Os gusta? Ya os dije que yo venía a complicaros la vida, venía a crear una adicción, venía a ejercer apostolado, Se murió Sherlock Holmes. ¿Creéis que es posible que haya muerto Sherlock Holmes? ¿Cómo va a morir Sherlock Holmes? Si vais a Baker Street, en la estación de metro, lo vais a encontrar. Su espíritu está allí, y cuando salgáis de la estación lo encontraréis nuevamente. Y si hubierais ido, como yo, a esta exposición en el Museo de Londres, hubierais intuido su espíritu y os hubierais sentido radiografiados por Sherlock Holmes. Lo hubierais visto en los actores que lo han encarnado, en los pastiches, en los carteles. Está entre vosotros, habita entre vosotros, pero a lo mejor no lo habéis percibido. Elementary, con Johnny Lee Miller y con Lucy Liu haciendo de Watson. Pero sobre todo, está aquí. Y es el momento de que os hable del segundo apellido de aquel médico forense que inspiró en gran medida el personaje de Sherlock Holmes, Joseph Bell House. Ese es el segundo apellido. Si os fijáis, House es un detective de enfermedades, adicto a la vicodina, no a la cocaína,
tiene un amigo médico al que tortura psicológicamente, que es Wilson, fonéticamente tan parecido a Watson. Vive en el 221 de una calle que no conocemos. La primera paciente a la que sana se llama Irene Adler. Es músico, no toca el violín, sino la guitarra, y el piano, y urde una muerte ficticia de la que después resucita, que es su propia catarata de Reichenbach, pero en forma de incendio. Sherlock está vivo y habita entre nosotros, sobre todo en esta serie, que yo os recomiendo encarecidamente porque la fotografía, la música, la interpretación de los dos actores y sobre todo y especialmente la capacidad de los guionistas, claro, esto solo lo puede hacer la BBC, para adaptar las aventuras de un Holmes decimonónico a un Holmes del siglo XXI es extraordinario. Y así llegamos al final. Es el momento de que os explique aquello del viento del este, el nombre que le dan a la hermana, en este caso de Sherlock, en esta historia. Al final del último saludo, escribe Mycroft, va a soplar viento del este, Watson. A mí no me lo parece, Holmes, responde Watson, hace mucho calor. El bueno de Watson, dice Sherlock, es usted lo único inalterable en una época en la que todo cambia. Pero aún así va a soplar viento del este, un viento como nunca se ha visto soplar en Inglaterra. Será un viento frío y crudo, Watson, y puede que muchos de nosotros nos apaguemos bajo su soplo. Anticipaba la Segunda Guerra Mundial. Y esto es todo lo que yo podía transmitiros a vosotros, más desde el corazón que desde la cabeza. Espero que hayáis disfrutado, que podáis preguntarme lo que queráis, que me compréis algunos de los ejemplares que he traído de esta novela en bolsillo, y que sepáis que si no lo hacéis ahora, no lo podéis hacer nunca, porque el 30 de mayo, Apocalipsis is coming, que es la siguiente historia. De manera que aprovechadme ahora que, como dijo María José, soy fácil. Muchas gracias. Una pregunta. ¿Qué opinión te merece una película de los 90 que se llama El secreto de la pirámide? Sí, producida por Spielberg. Sí. Está muy bien. Es que yo la recuerdo, yo era adolescente, yo la recuerdo con mucho cariño, lo que pasa es que no tiene nada que ver con la historia que tú nos cuentas de Sherlock Holmes. Entonces, para quien no conozca la película, Sherlock Holmes conoce a Watson y a otra chica que no recuerdo qué nombre tiene. Hace el papel de Irene sin ser Irene. Es una... En la universidad, los que son estudiantes universitarios y ya comienzan a resolver un crimen o un caso que tiene que ver con una pirámide, una logia oculta y tal. Entonces, claro, no tiene nada que ver con la historia real. Entonces, ¿qué opinión te merece? Me parece una adaptación de este mundo en el que nos hemos movido durante todo este rato, que nos ha hecho soñar. Este mundo donde siempre es 1887, me parece una adaptación buenísima para niños y para acercarse a este personaje, ¿no? Es la versión ilustrada del Evangelio. Bueno, para niños, yo la he visto hace poco otra vez. Y cuando digo otra vez, que hay películas, para que os hagáis una idea de con quién os estáis jugando los cuartos, hay películas que he podido ver 14 veces. Encuentros en la tercera fase, me sé los diálogos. Si un día falla un actor, yo... Drácula de Bram Stoker, pues igual. Y la serie de Holmes y alguna otra, pues también. Menos de Eva Green en Penny Dreadful, por razones evidentes, en ese tipo de historia yo me muevo muy cómodamente. De manera que me parece una muy buena película, está muy bien. Hombre, yo hubiera mejorado a Watson, porque Watson es más mayor. Habréis probablemente percibido que entre las cosas que os he dicho de series de televisión o películas, no he citado la infamia que cometieron los americanos, ¿cómo se llama? Robert Downey Jr. y Joel Dobb, que me parece que es dos muy buenas películas de aventuras, pero bueno, podrían haberlas titulado
Pepe Gotera y Otilio. Hubiera sido igualmente, sí, igual hubieran tenido más gancho, porque eso no tiene nada que ver con el canon, no tiene nada que ver con Sherlock. Me parece que la interpretación casi histriónica que hace este paisano de Sherlock no tiene nada que ver con el personaje, ¿no? Pero claro, son americanos, ¿qué vamos a esperar de ellos? Se han elegido a Trump. Gracias. Sí. ¿Cuál ha sido la inspiración que te ha dado para estudiar al personaje? Y si tú te sientes como identificado con él. Y luego, el personaje en sí tenía como un sexto sentido. Podría responder como Rajoy. Bueno, ya la última tal. Pero voy a responder a las tres. ¿Por qué me dio por escribir esta novela? De la que no os he hablado nada. Voy a deciros algo para que me la compréis. Cuando yo era pequeño, vi una adaptación del Sabueso de los Baskerville en blanco y negro. Aquello me produjo tal terror que, claro, me sedujo, porque yo tengo eso. O sea, ahí donde más miedo da, yo no me voy, sino que voy sí, pero para allá. Entonces, aquello me sedujo mucho y comencé me apasionó el personaje, pero con la pasión que puede tener un niño. Más tarde, para colmo, vi Asesinato por decreto, donde Christopher Plummer hace de Holmes, y por vez primera yo veía mezclada en la misma historia a Sherlock y a Jack, el destripador. Digo Jack y no digo el apellido porque es casi de la familia. Estuve viviendo con ellos durante 2 años y medio. Y por eso comencé a escribir una novela en la que ni Sherlock ni Jack estuvieran en ningún momento y sin embargo estuvieran todo el rato. Luego sigo con las otras preguntas. La novela, Las violetas del círculo Sherlock, está protagonizada por un grupo de estudiantes, fueron estudiantes en su época universitaria, que eran unos apasionados lectores de Sherlock Holmes. 20 años más tarde, cuando la vida ha hecho de ellos cosas bien distintas, se ven involucrados en la resolución de una serie de crímenes que comete un copycat, un asesino en serie, que imita a los crímenes de Jack el Destripador en una ciudad inventada, pero claramente identificable para los que vivimos en Cantabria, del norte de España. Y ese asesino, en lugar de matar a prostitutas, mata a inmigrantes, en un barrio repleto de inmigrantes. Y a partir de ahí se construye una historia en la que sin Sherlock es imposible y sin Jack también. Vais a aprender todo esto que os he dicho, pero más, y sobre todo vais a descubrir también cómo se cometieron los crímenes de Jack, porque me tuve la paciencia, en la medida en que mi inglés me lo permitía, de leerme los periódicos de la época para saber dónde estaban las víctimas, casi, en la medida en que se ha podido reconstruir la historieta, casi en cada momento. Y es una historia de amor, de crímenes, naturalmente ahí. El personaje se llama Sergio Olmos. Hay otro personaje que se llama José Guazo. Hay un desastroso y asqueroso policía que se apellida Estrada. Tiene un hermano que se llama Marcos Olmos. Y es un juego continuo en el que yo involucro al lector. Y hay una, naturalmente, Irene Adler. La segunda pregunta se me olvidó. Sí, yo me sentía identificado. Hombre, ya me gustaría, para empezar ya me gustaría haber vivido en esa época, aunque a veces tengo la sospecha de que a lo mejor sí, porque me atrae mucho ese Londres victoriano. Desde luego ya quisiera yo ser tan inteligente como Sherlock, pero si pudiera decirte que hay algo de Sherlock en mí, probablemente es el carácter... Bueno, depresiva no es la palabra, pero incómodo en el mundo que me rodea, sí. Hombre, soledad no, porque bien arropado está. Sí, es cierto, pero puedes estar tremendamente solo, rodeado de toda la gente que ha habido en el Bernabéu hoy. Nunca se sabe. ¿Y cuál es la tercera ya tal, no? ¿Cómo era la tercera? No, si realmente tenía un sexto sentido. Hombre, no, él evidentemente era un don,
pero que también supongo que ese don, que parecía ser hereditario, porque su hermano mayor, Serringford, que apenas le hemos citado, este parece ser que era más listo que los otros dos, pero que tenía un carácter mucho más sedentario y nunca salió de una granja de Yorkshire. Mycroft era más inteligente que Sherlock, pero tampoco era un hombre de acción. Lo que le diferencia de sus otros dos hermanos es esa, la capacidad de ser un hombre de acción, de pelear si es preciso, de ir a los bajos fondos, de disfrazarse, de tener, no los he mencionado, y es intolerable, de tener una red de espías por los bajos fondos que eran niños, los irregulares de Baker Street. De hecho, mi personaje, Apocalipsis ya, si eso ya... De hecho, el personaje de Sergio Olmos, cuando está en el museo de Sherlock Holmes que habéis visto, la historia comienza a involucrarle porque le dan en mano una carta, un mensaje, y se la entrega a un chico. Y yo hago el guiño de que ese chico que va vestido de rapero, porque estamos en el siglo XXI, tejanos rotos, gorra para atrás, ese chico se llama Wiggins, que es el mismo nombre que tenía el jefecillo de esos pilluelos decimonónicos que llamábamos o llaman los irregulares de Baker Street. Es que, como veis, la enfermedad está en estado muy avanzado. ¿Os ha gustado? ¿Os ha parecido interesante? ¿Sí? ¿Habíais imaginado que hubiera en el mundo gente que fuera tan apasionada de Sherlock Holmes? Pensad que yo no lo soy, yo estoy en una escala baja. Os voy a contar una anécdota, Hace, a ver, ¿cuándo fue? El año pasado me invitaron, el nombre del círculo Sherlock no es casual, existe un círculo Holmes, bueno, existen muchos, pero en España hay un círculo Holmes. Y entonces el año pasado me invitaron, tienen su sede en Barcelona, me invitaron a ir al círculo Holmes. Yo lo que os he contado aquí no es nada. La sede del Círculo Holmes está en un edificio del barrio gótico, en la Plaza de Pi, un edificio del siglo XIV. Yo realmente sí que me sentí como en la estación de metro de Harry Potter, que vas a parar a un mundo. Aquello ocurrió en la Plaza Pi de Barcelona. Me encontré en un edificio, como os digo, medieval, en un salón precioso de madera con bancos corridos. Yo ya había dado la charla previamente, porque si la llego a dar después tartamudeo, o sea, aquello fue tan emocionante que no hubiera dicho nada, y asistí a una misa, a una ceremonia de iniciación holmesiana. Sí, lo más bonito, bueno, una de las cosas más bonitas que he visto. La historia es que el Círculo Holmes se reúne con periodicidad, que no sé si es anual, y aquellos nuevos integrantes, adeptos a la doctrina, eligen un nombre de un personaje de los 60 relatos, de los 60 textos sagrados, para sí, y es bautizado, para lo cual se recita fragmentos del ritual Musgrave. Todos tenemos nuestro papel y todos recitábamos allí cuando el maestro de ceremonias decía que había que recitar, y mientras sonaba la música de violín interpretada por una violinista. Y todo ello ante los objetos sagrados: la pipa, la lupa. Aquello fue tan bonito que yo dije, bueno, me sentí reconfortado, porque comprendí que había gente mucho más loca que yo. Y pude volver a casa con una tranquilidad exultante. Estoy bien, pensé. ¿No eras tú el iniciado? No, yo pasaba por allí. A mí me invitaron, no, habían leído, y ahora sí que lo digo en serio, para mí fue un honor que me invitaran, y sobre todo lo más importante, que no advirtieran ni un solo error holmesiano en la novela. Porque claro, aquellos se lo saben todo.
y entonces que me dijeran que no habían encontrado ningún error, y yo no hablé de Sherlock Holmes, no hubiera tenido cuajo para hacerlo delante de ellos. Me llevaron para hablar de Agatha Christie y de su relación con Holmes. La relación, la vinculación Hércules Poirot-Sherlock Holmes. Si yo tengo que hablar de Sherlock Holmes, si tengo que dar esta charla delante de ellos, probablemente me flaquearían las piernas. Había personas contemporáneas de Sherlock Holmes. Había gente de 90 y muchos años, había gente muy mayor. Y había otros que no, que eran más jóvenes, ¿no? Porque esto es transversal en cuanto a edad. Las enfermedades ya sabéis que no conocen ni edad ni sexo. Entonces, uno está allí, coge un día un libro y vas a parar a un mundo paralelo y ya no hay manera de salir. Pero me imagino que es porque les gusta la época en la que se trasladó, que no es una forma de vivir para ellos tampoco, sino es una forma de... Hombre, claro, no sé, de encontrarte como en este mundo, ¿no? En la época en que aquello ocurrió, sí, pero en ese Londres. Pero cuidado, porque yo les he visto vestidos de época como mis propios personajes. Pero es que lo bueno es que yo lo escribí sin haber estado en esa historia, es decir, yo había escrito el libro años antes, y de pronto me pareció haber ido a parar a mi propia novela. Y aquello fue muy emocionante, muy emotivo, y yo nunca les daré tantas veces las gracias como merecen por haberme permitido estar allí, fue muy bonito. ¿Pero tú escribiste esto antes de que supieras que existía este tipo de logias? No lo llames logias, es un club literario, un club de lectura, un club de apasionados, gente que pues busca, si es posible, ediciones inéditas o primeras ediciones, cosas de estas, ¿sabes? Pero yo lo escribí porque me gustaba el personaje, ya expliqué el origen de la idea, y también, bueno, yo sabía que existía un círculo de Holmes, porque, bueno, si conoces, tú entras en internet y ¡pum! Pero es que salen por todo el mundo, es que es una plaga. Entonces, yo lo que hice fue construir una historia en base a eso, pero yo quería que apareciera otro personaje que me seduce, que es Jack el Destripador. Claro, cuando digo que me seduce Jack el Destripador, normalmente la gente se suele ir, vosotros estáis aguantando bastante, pero me seduce porque los crímenes se cometieron con una impunidad extraordinaria, sospechosamente extraordinaria, porque hay todo un Rippergate alrededor de Jack el Destripador, Jack the Ripper, y porque aquella película de niño que os dije, o de chavalete ya, que era Asesinato por decreto, me marcó mucho. Sí. Voy a decir una utopía. Si Sherlock y Agatha Christie hubieran sido pareja, a resolver un crimen o algo, en una semana lo harían o menos. Lo haría Sherlock. Te voy a decir, Agatha... verás. Te voy a explicar el origen de Poirot, cómo surge Hércules Poirot. También tenéis que leer, Agatha escribía con sangre, lo he dicho antes, pero voy a reincidir. Porque es la siguiente... No, espera, la siguiente de esta fue La tumba de Verne y la siguiente Agatha. Son muy buenas. Hemos vendido más de un libro. Os decía, el origen de Hércules Poirot, no puedes entender a Hércules Poirot sin Holmes. Si lees la autobiografía de Agatha Christie, ella misma lo explica. Cuando era joven, una niña, prácticamente una adolescente, su hermana, Margaret, le regaló, creo que fue una de las aventuras, que no recuerdo. A Agatha le encantaba la aventura de los hombres pelirrojos y las 5 semillas de naranja, pero no sé si fue esa o la piedra de Mazarino, la que le regaló su hermana, y quedó prendada de Sherlock Holmes. Pero ella misma lo dice, Sherlock es el más grande, como Sherlock nunca va a nadie más. De manera que cuando ella, su hermana también, cuando Agatha era más mayor, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, Agatha pidió ir voluntaria al hospital de su pueblo, de Torquay, de su ciudad, para ejercer como enfermera voluntaria. Y allí entró en contacto con los venenos, en el dispensario. Y entonces su hermana le dijo, hombre, pues ahora que estás ahí, ¿por qué no te atreves a escribir una novela policíaca, que sería El misterioso caso de Styles, la primera? Y cuando dio vida a su héroe, a Hércules Poirot, pensó, ¿cómo voy a hacer yo un detective que ni siquiera le llegue a la suela del zapato a Sherlock Holmes? Tengo que hacer a alguien que sea totalmente diferente a él.
Por eso Hércules no es un hombre de acción, es un gordito con una gran inteligencia, sus células grises son las que les permiten resolver los crímenes, pero nunca pelea, nunca hay... No, es otro tipo de detective, un tipo de detective que se encuentra muy orgulloso de su bigote, que tiene una, para mí, dudosa elegancia, aunque él cree que es muy elegante, que le gusta tomar licores dulces, chocolate, y ella se inspiró en los belgas, ciudadanos belgas que estaban exiliados en Torquay durante la Primera Guerra Mundial, se habían marchado por la Primera Guerra Mundial, y pensó, pues un policía jubilado, belga, Hercule Poirot, Hércules Poirot, cometió un error, porque ella no podía imaginar que aquel odioso personaje al que odió, tanto como Doyle a Sherlock, la iba a acompañar toda su vida. Cometió el error de hacer que fuera detective jubilado, mayor, un hombre mayor. Claro, en Telón, que es la última de las novelas, pues no sé, Poirot tendría que tener 100 y pico años, pero se mantenía igual. Claro que también tiene una explicación, y esto lo sabe poca gente, apenas Agatha y yo. Telón lo escribió en 1940 y se publica en 1975-76. 75. 35 años en un cajón. ¿Por qué? Porque ella ya en 1940 no le soportaba y le mató. Le mata en Telón. Pero claro, por razones comerciales guardó el manuscrito en un cajón durante todo ese tiempo y pensaba publicarlo cuando ella ya hubiera fallecido. Por razones también comerciales se publicó antes de su muerte. Pero le odiaba, no se lo había quitado de encima. De hecho, bueno, pues ella crea un personaje que es su alter ego en las novelas, que también es una escritora de detectives y que hace también, o crea un héroe del que también repudia, le odia. Es un poco expresarse a sí misma en otro personaje, en otra criatura literaria, ¿no? Pero bueno, ya te digo, como Sherlock ninguno, es el mejor, el más grande y nunca habrá otro igual. Y yo creo que... ¿Que vamos a terminar? Bueno, el año pasado cuando viniste te dimos aquel regalito que, bueno, como es pieza única de cada uno, resulta que, claro, nos vamos a repetir el mismo regalo. Vale. Y yo estuve ayer intentando buscarte una sudadera de divulgadores de esas, pero viendo el calor que estaba haciendo y con lo caluroso que eres tú... No soy caluroso, es que yo vivo en la comarca y esto es Mordor. Se ha convertido en camiseta. Ah, mira, qué chulo. Que además creo que te puede quedar muy bien para cuando vayas en bicicleta y nos hagas la publicidad. Lo haré. Muchas gracias. Muchas gracias.